Bueno, continuamos acá ahora con un nuevo grupo, también con el mismo trabajo. Gómez Adriana y Krochmal Margarita. Bien, la introducción, bueno, esto no, yo ya lo leí, así que no pasa nada. Sí, lo que quiero siempre, que a muchos le escribí, a lo mejor a veces no entienden qué es, pero que justifiquen el texto. Vieron que estas liñitas están como desordenadas, vamos a decir. ¿Cómo se justifica? De esta forma. Y tocan justificado. Ahí está. Eso es justificar el texto, es lo único. ¿Sí? Esto ya lo voy haciendo acá. Igualmente después creo que ahora se puede grabar. El otro trabajo no se podía ir arreglando porque no estaba en Word, estaba en PDF, por eso no pude modificarlo. Acá sí voy a poder modificar, incluso puedo escribir algunas notas acá. Yo también en algunos trabajos puse que corrijan las faltas de ortografía, por favor, sin faltas, se los pido por favor a todos los grupos. ¿Sí? Eso es importantísimo. Igual, bueno, algunas fui corrigiendo, pero bueno, eso lo tienen que ir viendo. Bien, a ver, llegamos acá, valoración. Lavado de manos, social, diagnóstico, prevención de transmisión de infecciones hospitalarias relacionado con microorganismos. Bien, cuando hacemos los diagnósticos también tenemos que establecer el orden, ¿sí? Primero van los diagnósticos reales y después los potenciales, ¿sí? O sea, primero tienen que hacer todos los diagnósticos reales. No digo que esté mal el diagnóstico, pero sí es el orden, ¿sí? Bien. Después, evitar infecciones cruzadas con este diagnóstico estaría bien. Planificación, lavarse las manos antes del contacto con el paciente. Perdón, en este caso también lo tengo que modificar. No lo modifiqué. Acá sí se puede. Eran intervenciones. Bien, intervenciones. Lavarse las manos antes del contacto con el paciente. Hay otras intervenciones más, ustedes podrían agregar como puntitos. Siempre, nunca se queden con una sola, ¿sí? Siempre pongan más. ¿Qué otra intervención más se les ocurre ahí al grupo de Margarita o a cualquiera que pueda responder? ¿Y las intervenciones? No. Sí. ¿Y los 5 momentos para lavarse el lavado de manos? Bien. Respetar los 5 momentos, ¿no? Bueno, hay un montón. Educación al paciente. Si pueden agregar un par más, después los agregan, ¿sí? Y obviamente acá valoración también, poner algún otro dato nuevo, ¿sí? Algún otro dato más. Acá pusieron como otro dato. Esto va abajo, ¿no? En realidad. Sí, profe. Ah, bien. Esperen que yo ya se los modifico acá, así ya va quedando. Ahora me gusta más. Bien, hipotensión, tensión arterial, 80-40. Dice, disminución de la tensión arterial relacionado con baja saturación de oxígeno manifestado por sudoración y náuseas. Bien. Ah, igual no hizo ningún diagnóstico respiratorio. Ah, hizo un diagnóstico. Acá está. Está en dos, profe, porque hicimos mal. Nosotros separamos la oxigenoterapia y después la saturación. También hicimos algo con la gasometría, pero ahora entendimos que iba todo junto. Claro, sí, sí, sí. Sí, ahí está el problema por eso es bueno agrupar, ¿sí? Si ustedes agrupan, en vez de hacer varios diagnósticos, terminan haciendo menos diagnósticos con los signos y síntomas de forma agrupada, ¿sí? Sí, quizás tendrían que modificar eso. Igual... O sea, que como dato, ahí tendríamos que haber puesto hipotensión, ¿sí? El valor que pusimos, y abajo, como otro dato, oxigenación. Oxigenoterapia. Sí, sí, la saturación que tenía, no me acuerdo ahora cuánto era. Esa es la que está ahí. Saturación. 80/40. No, esa es la TA. ¿Y la saturación? Ay, 89, perdón. 89%. Ah, ahí dice, ahí y ahí hicieron otro. Ahí estoy viendo el otro.
Claro, hicimos como todo otra vez, otro diagnóstico, otro adjetivo, pero era todo lo mismo al final. Claro. Ahora, dándonos Pero cuenta. ahí está, el ejemplo, el claro ejemplo de por qué hay que agrupar los datos. ¿Se van dando cuenta gracias a este ejemplo? Sí, profe, Sí, mucho que- trabajo pensar doble y es lo mismo en sí. Claro. Si logran hacer esto en un punto, van a hacer economía de trabajo. Con esto logramos economía. ¿Se dan cuenta como en campo práctico? No, porque en definitiva estamos hablando de lo mismo, de la Claro, misma acción y qué es lo que queremos con el paciente. sí. ¿Se dan cuenta? Y esto quiero rescatarlo porque es importante. Campo práctico abarca todo. Y ahora en este momento estamos hablando de gestión del cuidado. Gestión en enfermería estamos viendo ahora. Y ustedes deben tener la materia este año, están viendo, en tercer año, ¿no? Están viendo gestión en enfermería. Corríjanme si me equivoco. Sí, sí, tenemos esa materia. Esto tiene que ver con eso también, ¿sí? Con gestión. Campo práctico vamos a ver de todo. Vamos a ver hasta pediatría. Bueno, a ver dónde nos quedamos. Bueno, acá le agregué esto. Disminución de la tensión arterial relacionado con baja saturación de oxígeno manifestado por sudoración y náuseas. Bien, ahora tenemos que pensar esto, ¿no? Repensemos esto juntos, ahora vamos a ver. Disminución de la tensión arterial. Ese es el problema, relacionado con baja saturación de oxígeno. Yo pregunto, no sé la respuesta, yo les pregunto a ustedes, vamos a pensarlo juntos, todos. El problema es la disminución de la tensión arterial. Entonces, la causa, pregunto, fíjense, de que la disminución, de la que la causa de que la tensión arterial sea baja, ¿es la baja saturación de oxígeno? ¿O la baja saturación de oxígeno es la causa de la disminución arterial? Es así como lo dice usted, al revés. Bien. Yo lo que les diría, más que corregirlos ahora, reformulen. Por lo que estoy viendo, así como en un panorama amplio, les diría que lo rehagan, no lo rehagan, no es que lo tienen que hacer de cero, vuelvan a pensarlo, repensarlo, modifíquenlo, y igualmente de última mañana lo volvemos a corregir, ¿les parece? Profe, entonces este sería, perdón, sí, lo vamos a corregir. Baja saturación de oxígeno relacionado con disminución de la tensión arterial manifestado por sudoración y náuseas. Sí, y me gustó más. Queda No sé, lindo así. sí, queda lindo, pero no es solo lindo. Acuérdense en una cosa. No es lindo Suena feo. mejor, ¿Adecuado o inadecuado? ¿Sí? claro. Me parece más adecuado entonces. Ahí está, ahí está. Y empecemos a expresarnos así también, un poco para subir nuestro nivel profesional, ¿no? Como que digamos también, ¿es bueno o es malo? Tampoco existe el bueno o malo. ¿Qué va a llevar el coso ese? ¿Va a llevar el coso? Bueno, bien, después compensar al paciente o lograr una saturación adecuada, si fuera el caso de que saturación está al principio de todo, colocar al paciente en posición Trendelenburg, control de signos vitales, registrar todo lo realizado en la hoja de enfermería, ¿sí? Un capítulo aparte va a ser esto después voy a preparar una charla de eso específicamente, ¿sí? Registros de enfermería. Es un tema que muchas veces lo tenemos olvidado, lo tenemos como ahí, pero es importante. Y yo se los digo por qué, porque les va a pasar esto. Van a ir a trabajar en algún momento de su existencia como enfermeros, enfermeras, y les van a dar 10 pacientes y van a tener que agarrar los 10 pacientes y van a tener que escribir. Y ustedes van a decir, yo nunca escribí un registro de enfermería, ¿cómo se hace esto? Y no va a haber nadie que tenga tiempo y ganas de explicarles. Ahora bien, yo les pregunto, como parte de nuestro estudio, de nuestra práctica, en distancia y práctica, bueno, haciendo la práctica que podemos, ¿no? ¿Ustedes alguna vez han hecho una evolución de un paciente? Profe, yo lo hice, pero trabajando, no en prácticas en sí. Claro, bueno, bien, está bien.
No, sí, del paciente tenía que escribir que ingresé a tal hora, el control de signos vitales, y después qué le realiza al paciente y describir todo, si por ejemplo, si había secreciones, de qué colores, cuánta cantidad, todo se detallaba, y después la hora de salida también. Bien, bien, perfecto. Adriana, ¿no? ¿Fue quien habló? Sí, Adrián. Bien, perfecto. Bueno, son cuestiones que tenemos que ir charlando, las tenemos que ir trabajando. Y ¿cómo voy a saber yo si tenemos que trabajarlas o no? Porque ustedes me tienen que ir diciendo. Eh, básicamente, ¿no? Paciente XX, diagnóstico tanto, presenta y todo lo que presentan de forma cefalocaudal. Una vez que ya sea, bueno, sonda nasogástrica, vamos a un paciente no muy complejo, cánula nasal, sonda nasogástrica, vía periférica, miembro superior derecho, sonda vesical, listo, ya está, no les pongo más nada. O sea, nombre, apellido, diagnóstico tanto, lugar donde está internado, edad, sexo tal, y describen todo lo que presenta el paciente. Una vez hacen eso, ahí ya está presentado el paciente. A partir de ahí, bueno, supongamos que es la mañana y a las 8 de la mañana le administra una ranitidina, un comprimido, 150 miligramos de ranitidina. Bueno, escriben, O08, se administra ranitidina, 150 miligramos vía oral. 0830, se realiza higiene y confort. Bueno, y así van escribiendo todo lo que van realizando. 09, control de signos vitales, tensión arterial tanto, frecuencia cardíaca tanta, frecuencia respiratoria tanto, temperatura tanto. ¿Sí? Bien, sigamos con otro, acceso venoso periférico. Inserción del catéter venoso periférico relacionado con necesidad de hidratación y administración de medicamentos manifestado por disnea, dolor torácico. Por eso yo les digo, es interesante que busquemos la NANDA como referencia. No les digo que copien todos los diagnósticos de ahí, pero sí como una referencia. Entonces yo busco en la NANDA. Si yo ahora tuviera la NANDA, si yo ahora buscara en la NANDA, les puedo asegurar que no voy a encontrar inserción de catéter periférico como diagnóstico. ¿Por qué no? ¿Tienen la respuesta a eso? Que no sería un problema. Exacto, no es un problema en sí el catéter, la inserción del Pero, catéter. profe, pero podemos transformarlo en un problema si es otro tipo de diagnóstico que no sea real. No no se sé puede. cómo, yo le digo, para hacerlo un problema, ¿qué pasa con la piel de este paciente cuando punzamos y colocamos un catéter? ¿Qué pasa con la piel? Se puede irritar, profe, se puede poner colorada, le puede doler. Bien. Vamos a otro punto, porque ahí sale un diagnóstico de riesgo. Ah, eso era el... Sí. Bien. Una Hay flebitis, Eso es lo una que quería preguntar. extravasación puede pasar. Bien, sí, o riesgo de infección relacionado con presencia de catéter periférico, por ejemplo. Ese sería de riesgo. Pero si quiero que lo que sea real, alteración de... Siempre la mayoría de los diagnósticos salen a partir de alteración de la integridad cutánea. ¿Por qué? Porque estoy lesionando la piel, estoy atravesando la piel, ¿sí? Entonces hay una alteración de la integridad cutánea, relacionado con presencia de catéter venoso periférico. En ese caso, estaríamos hablando de un diagnóstico de dos partes. Quizás no haría falta un manifestado. Diagnóstico de dos partes. Por eso les decía que en algunos casos pueden haber diagnósticos de enfermería de dos partes. No me salía el ejemplo en ese momento, no tenía en la mente. ¿Qué ejemplo les puedo dar? Bueno, no les dije nada porque no se me ocurría. Ahora que me estoy encontrando con este diagnóstico, les estoy diciendo que acá tenemos un diagnóstico con dos partes nada más, ¿sí? Pero, profe, ¿el acceso venoso periférico es una valoración? Sí, es un dato. Cuando yo valoro a mi paciente, esa es otra cuestión, ¿no? También que tienen que pensar. No nos quedemos solo con lo que vemos o con lo que leemos en la historia clínica. La valoración es todo lo que veo. ¿Cómo obtengo esa valoración?
a través de la observación. 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 Es lo primero que enfermería tiene que tener en claro, la observación. Si observamos bien a un paciente, vamos a determinar el por qué o qué es lo que tiene alterado en ese momento. Y después de eso, hacemos de valorar, hacemos todo lo que sigue en el proceso. Planificar y ejecutar. ¿Cómo? Digo, planificar después a través de mis observaciones. Claro. Sí, está bien. Claro, primero hacemos el diagnóstico, pero en la práctica diaria no es que decimos, observo, voy a hacer los diagnósticos y después me pongo a trabajar. No, observo cuál es el problema puntual del paciente y a razón de eso, ¿qué hago? Me pongo a trabajar. Después, si tengo que hacer un PAE, hago un diagnóstico. Eso le iba a preguntar, profe. Voy a hacer una pregunta capaz tonta. ¿En qué momento se hace específicamente este tipo de procedimiento de atención de enfermería? Esta grilla. No, esto... ¿O se hace de manera diaria? Porque, ¿sabes por qué le pregunto? Porque en este trabajo usted lo hizo después de un caso sí, que nos dio. sí, Entonces nosotros los datos los agarramos de ahí. sí. No eran más de 6, me parece. Entonces le pregunto, en la práctica diaria, ¿es todo el tiempo los datos Sí. que agarramos o es en un momento específico? No, es todo el tiempo, porque yo, mi accionar de enfermería está orientado a lo que veo, y lo que veo lo veo ahora, en el momento, y tengo que actuar ahora. No puedo recibir un paciente, lo dejo ahí, siéntese ahí, supongamos que esté bien, y empiezo a ver, uy, ¿qué tiene este paciente? Tiene esto, me lo anoto en un papelito, voy a los libros, busco diagnósticos, busco, uy, ¿qué objetivos me puedo plantear? No, yo recibo al paciente y en el momento tengo que actuar. No tengo este tiempo de pensar. Esto que estamos haciendo del proceso de atención es algo que nos ayuda, que si bien lo estamos haciendo en teoría, porque es algo teórico, algo que después lo pasamos a un papel, y nos tomamos un montón de tiempo para hacerlo, es algo que tiene que ver con la práctica diaria. Yo veo a mi paciente, recibo qué signos y síntomas tiene. Bueno, tiene estos problemas, tengo que hacer esto. Y ya no estoy pensando, a ver, 2 horas. No, en el momento lo resuelvo, ¿sí? Lo resuelvo en el momento porque el paciente necesita una resolución inmediata para poder hacer una buena atención de enfermería, una correcta atención de enfermería. Profe, pero esta grilla, ¿se hace en un hospital, en una clínica, o solamente se hace el report o sea, lo que es la hoja de enfermería? Bueno, lo que es mi experiencia, no la he visto nunca. Todo el Mi mundo dice lo experiencia. mismo. Hay Qué gente... buena pregunta, Maki. No, pero yo trabajé siempre en hospital, en algunas clínicas y no. Y clínicas buenas también he trabajado y no lo he visto nunca. Siempre está la leyenda o escucho, no, porque en la clínica tal se usa el proceso de atención de enfermería. Yo en lo particular no lo vi, pero en mi experiencia no quiere decir que no exista. Quizás en algunos lados sí existe. ¿Sí? Sí, yo he preguntado a varios profesores, porque bueno, el tema de lo que es armar un diagnóstico no es fácil, pero bueno, todo se aprende, como dice usted. Y yo digo, ¿pero esto lo usan? Y la verdad que no, pero seguramente nos sirve como para armar lo que es el report y lo que es la hoja de medicamentos y horarios y demás. Es Bien. como que tiene que ver esto también con lo que yo le estoy diciendo, me parece. Sí. Sí, yo siempre lo analizo como la ayuda que podemos tener a un pensamiento crítico y a un pensamiento científico, ¿no? El proceso de atención de enfermería es nuestro método científico, ¿sí? Ahí es donde está fundamentado y ahí es donde está lo que nosotros podemos a investigar, porque a razón de esto, ustedes lo hacen y se hace a cada momento el PAE, no es que hice un PAE, listo, por 24 horas se van a hacer estos cuidados. No, a lo mejor hice estos cuidados, todas estas intervenciones, y al rato ya el paciente mejoró y hay que volver a evaluarlo. Y depende del paciente, si es un paciente crítico, quizás lo valoraron, diagnosticaron, planificaron, ejecutaron, evaluaron, y en esa evaluación, que es la última parte del diagnóstico, la última columna, detectaron que con todo lo que hicieron, con el oxígeno, con la posición semifowler, mejoró. Ya la saturación ya no es de 89, es de 96. ¿Sí? Entonces, bueno, ya está, mejoró el paciente. Estamos evaluando, en ese momento que estamos evaluando la última parte, es la primera parte, que es la valoración.
Entonces ya digo, bueno, ahora voy a hacer otro diagnóstico. Y a partir de ese diagnóstico, ya saco el diagnóstico de que desaturó el paciente. Y hago otro diagnóstico, con otra intervención. A cada momento se tiene que ir haciendo, ¿sí? Yo en principio les había dicho, tómense el momento de pensarlo, pero no desde pensarlo de tengo que hacer esta grilla porque el profesor me lo pide. No, recibí un paciente, leo lo que dice ahí, ¿qué hago? Inmediato, ¿eh? No pienso ni en diagnóstico, no pienso en planificación, no pienso en nada. ¿Qué hago? Puntual. ¿Cuáles son mis intervenciones? Entonces, a eso los invito para los próximos encuentros o los próximos casos que vayamos viendo. O quizás un día lo que podemos hacer es, nos juntamos en Zoom, presento un caso, se los leo, listo, ¿qué hacemos? Ahí en el momento, sin diagnóstico, sin valoración, nada, leí eso. Eso está bueno, profe. Es que a eso Porque quiero lo llegar. vamos desglosando entre todos Sí, y está bueno también. a eso quiero llegar. Esto fue como un primer pantallazo para que lo hagan despacito, pero a eso quiero llegar. Pongo un caso ahí, listo, ¿qué hacemos? Así que bueno, vamos a ir de a poquito. Bueno, Margarita y Adriana, esto, nada, las invito a que después reformulen el resto de los diagnósticos, tratando sí, reformularlos, pero poner todos los datos en un solo diagnóstico, ¿sí? Y me lo reenvían cuando puedan, ¿sí? ¿Puede ser? El día miércoles igual Sí, voy a profe. mandar un nuevo caso. Igual yo les envié una corrección escrita. Lo que pasa es que hay cosas que en la corrección escrita no creo que estén explicadas como las expliqué ahora. Por eso me gustaba el que nos veamos, el que les pueda explicar cosas y que ustedes me puedan preguntar también, ¿sí? De todos modos, con el email también me pueden escribir y ahí les voy a dar respuesta. ¿Fueron tomando nota de lo que les fui diciendo? Sí, profe. Bárbaro, buenísimo. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a compartir otro más, ¿sí? Esperen un segundito. El que esté bien, profe. A ver, vamos a buscar el que está bien. Yo pensaba que era el de ustedes el que iba a estar bien. Qué triste. A ver, vamos a ver. ¿Cabral Mirta está? Sí, profe, pero no creo que el mío esté bien, ¿no? No, no pasa nada, Mirta, porque esto es para aprender. Esto es para aprender. Así que no se Igual, preocupe. profe, estoy sí, esperando a ver cómo puedo hacer las correcciones. Bien. Porque después que haya entendido más o menos, me voy al doctor. Bien. Que Igual lo tengo- abro, lo comparto y lo charlamos. Hoy vamos a terminar la clase de hoy, que obviamente después queda el WhatsApp abierto, pero primero yo quiero ver todas las correcciones de todos. O sea, quiero decirles puntualmente lo que tienen que corregir, como estoy haciendo, ¿sí? Sí. Como yo les digo, igual después de esto queda el Zoom abierto, ¿sí? Ahí creo que lo abrí. Bien, ya lo comparto. Bien, bueno, en principio la carátula la están viendo, ¿no? ¿Esto lo está grabando, profe, también? Sí. Ah. Bien, bueno, está la carátula. Paciente, ya la presentación no la leo porque ya la conocemos. Ah, no, esta fue la introducción. Está bien, un infarto agudo de miocardio, es el cuadro clínico producido por la necrosis aguda de un área del miocardio como consecuencia de un episodio grave y prolongado. Bueno, igual esto yo ya lo había leído antes, vamos al bien puntual, a la grilla, ¿sí? Bien, bueno, valoración, diagnóstico de enfermería, objetivos. Acuérdense en que acá eran intervenciones, yo eso igual estaba mal en el ejemplo que les había dado. Fundamentación. La fundamentación casi como que no la estoy leyendo porque bueno, esto lo debieran sacar del libro. Si no lo sacan del libro lo tienen que saber de memoria, ¿sí?
Igual, en algunos casos, en vez de poner fundamentación, ponemos evaluación, que la evaluación no es más ni menos que otra cosa que en otro punto lo que es la valoración, ¿sí? O sea, a Claro, partir... eso pensaba yo, profe, en vez Ah, de poner fundamentación era valoración, como sí, evolución, sí, sí, evolución. sí. Sí, sí, va a ser mejor que pongamos evaluación, que es como una Evaluación. reevaluación para volver a modificar esto o no, o seguir con la misma perspectiva de trabajo, ¿sí? Entonces, disnea y Yo dolor... igual me confundía con la evolución, como que iba evolucionando también el paciente. Ah, no, 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 sería evaluación. Ah, bueno. Bueno, dentro de la valoración tenemos disnea y dolor torácico de carácter opresivo. Patrón respiratorio ineficaz relacionado con dolor y ansiedad manifestado por... Excelente, bien. Es más, ¿sabe que ahora que me estoy acordando, como cuando leí este proceso, esta parte, me quedé maravillado, dije, wow, lo entendió bien. Después, bueno, fui leyendo un poquito más abajo y me di cuenta que no del todo, pero sí estaba la idea, ¿sí? Así que no se Y preocupe la porque... confusión de los diagnósticos de enfermería con los diagnósticos médicos, más o menos a veces me confundo ahí. Sí, sí, pero no pasa nada, de a poco lo vamos a ir viendo. Hay cosas que vamos a ir modificando de a poco. Pero siempre vieron que dicen que la primera impresión es lo que cuenta. Bueno, con esta parte me quedé maravillado. Bien, muy bien. Bien, objetivos, lograr la entrada y salida de aire en los pulmones. Intervenciones, manejos de las vías aéreas, asegurando su permeabilidad. Y bueno, acá tiene que poner todo. Acá faltaron como otras cuestiones, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Bueno, después voy. La colocación de una cánula, la oxigenoterapia. Sí, cánula nasal. Posición, se me va acabando el tiempo otra vez. Posición semifowler. Profe, en cálcula nasal no sería prudente poner según indicación médica. Sí, sí, podemos poner según indicación médica. Bien. Bueno, y después vea qué otras intervenciones puede colocar acá, ¿sí? ¿El diagnóstico lo inventó usted o lo sacó de la Nanda? No, lo inventé yo, profe. Ah, muy bien, ¿eh? No tengo el NANDA, sí me gustaría tenerlo. Yo si quieren después les comparto el archivo de la Nanda, ¿sí? Sí, profe. Bueno, Bárbaro. Lo tengo en un drive, así que después se los comparto. Háganme acordar, si no, ¿sí? Bien, bueno, ese estaría modificando esto que yo les dije, ya estaría perfecto. Bien, otro diagnóstico, riesgo de sufrimiento. Bueno, como les decía, los diagnósticos de riesgo van a lo último, ¿sí? Primero van todos los reales. Igual, por lo que estoy viendo, puso todos diagnósticos de riesgo. Yo lo que le recomendaría a Mirta, que lo modifique sí. y trate de pensar más en diagnósticos reales. Porque este paciente específicamente tiene muchos diagnósticos para ser reales, ¿sí? Bueno, sí. Más que de riesgo. Igual vemos cómo los hizo. Riesgo de sufrimiento relacionado con dolor torácico. Bueno, acá fíjese que ya está, dolor ya está. Sí. Sabes que es en el factor relacionado, ¿sí? Incluso hay otro diagnóstico, pero como usted ya está colocándolo acá, que podría ser un diagnóstico, pero yo no lo haría, ahora no lo haría, porque usted ya lo puso acá, dentro del factor relacionado y dentro de la valoración, que es dolor. Una de sus compañeras, que hace un ratito estuve corrigiendo el proceso, había puesto dolor. Pero bueno, en este caso no lo pondría porque usted ya eligió patrón respiratorio ineficaz. Por otro lado, y lo relacionó con el dolor, justamente, el dolor opresivo le agregaría quizás acá. ¿Han tenido, ustedes son muy jóvenes, pero ¿han tenido alguna vez un dolor de carácter opresivo? No, yo no.
Sí, yo por estrés. Bueno, los que lo han tenido saben que es un dolor que aprieta, obviamente es opresivo, pero que dificulta mucho respirar, ¿sí? Entonces, por eso es bueno ponerlo ahí, es adecuado ponerlo, dolor opresivo y ansiedad, porque en cierto modo se tienen que ver. Ojo que la ansiedad también puede ser otro diagnóstico. Pero bueno, al agregarlo acá ya está limitándose. Y medianamente está agrupando datos. Disnea de dolor torácico, de carácter opresivo. En el caso clínico, ¿decía ansiedad? No, ¿no? No. No, Ah, está bien. Ya lo estaba por agregar acá. Pero bueno, no. Bueno. Entonces, riesgo de sufrimiento relacionado con dolor torácico. Este lo modificaría porque, como ya les decía, ya aparece dolor, ¿sí? Entonces, al aparecer dolor, acá ya es como que lo sacaría. Y riesgo de sufrimiento. ¿Hay riesgo de sufrimiento? ¿Qué tipo de sufrimiento está hablando? Es como que el dolor es lo mismo, sí, el dolor de la opresión, el dolor de pecho. Es como Claro. que lleva al riesgo a un sufrimiento, ¿no? Si es largo el dolor. Sí, A igualmente, eso así lo pensé. este lo sacaría totalmente, porque encima dice riesgo de sufrimiento relacionado con dolor torácico, que ya aparece dolor torácico arriba. Sufrimiento puede ser, si es espiritual, puede ser ansiedad, ¿sí? Manifestado por opresiones verbales. Ah, manifestación verbal de opresión torácica. Bueno, pero en resumidas cuentas, este diagnóstico lo sacaría, ¿sí? Porque la mayoría de las cosas que están ahí están acá, en este primer diagnóstico. Bueno. A lo sumo, le agregaría más datos de valoración acá. Pero fíjese que tal es el caso que esos datos que podrían estar ahí arriba tampoco figuran acá. Usted recuerde, todos, ¿no? Para poder determinar un diagnóstico de enfermería, tenemos que esto tiene que haber datos. Para poder hacer este diagnóstico, tiene que haber datos. Si acá está Claro, en cada diagnóstico un dato, entonces sería. ¿Cómo? En cada diagnóstico un dato. Yo puse solo un dato y después hice todos los diagnósticos. Pero parece ser, como estoy entendiendo, que tiene que ser un dato para cada diagnóstico, ¿no? A ver, al resto, no, que no conteste Mirta. ¿Es correcto lo que dice Mirta? No, No. Bien, ¿por qué? porque eran varios datos que podíamos Varios datos ver. para un diagnóstico. Bien, perfecto. Eso según mi escuela, ¿sí? Fue como yo les digo, cada profe tiene su forma. Bien, otro diagnóstico de riesgo. Riesgo de accidente cerebrovascular relacionado con hipertensión manifestado por TA elevada. ¿Es correcto? Para el resto, ¿es correcto este diagnóstico? está mal, No, pero ¿Por qué? está mal. porque tiene Porque, hipotensión el paciente. no, Bien, no, porque está hablando del accidente cerebrovascular y eso es médico. bien, bien. Por las dos cosas que dijeron, no pondríamos este diagnóstico. Nos va siguiendo, ¿no, Mirta? Sí, lo estoy siguiendo. Listo. Igualmente, gente, yo les digo una cosa, por favor, no se tomen a mal ninguna corrección que vayamos haciendo, ¿sí? Se los pido por favor, porque no es la idea. Profe, re bien que lo podamos corregir. Claro, sí, Sí, porque así aprendemos. claro, Porque es como dice usted, o sea, usted tiene una forma y nos tenemos que adaptar a eso también. claro, sí. Así que bueno, bueno, por ahora vamos ahí para ir corrigiendo todo esto. Otro Profe, diagnóstico. disculpe. ¿Cómo? Juárez Milagros dijo que se desconectó porque iba a trabajar. Ah, listo, sí, sí, no hay problema, ya me había comentado ella. Gracias. Bueno. Bien, otro diagnóstico de riesgo también, riesgo de movilidad articular. Bien, yo pondría riesgo de alteración de la movilidad articular. Usted tome nota, Mirta, ¿sí? Sí, estoy tomando nota. Bien.
riesgo de alteración de la movilidad articular relacionado con, más que de sedentarismo, porque ¿cómo definimos el sedentarismo? El sedentarismo es el no hacer actividad física. Claro, como la falta de actividad física, sí. Claro. En realidad no sabemos, porque creo que no dice en ningún momento que la persona es sedentaria, ¿o sí? No, No, no dice. No. Entonces, quizás por internación prolongada, en el caso que sea una internación prolongada. Pero bueno, si quiere poner riesgo de alteración de la movilidad articular, fíjese de pensar otro factor relacionado, no sedentarismo, ¿sí? Ajá, bueno. Bien, otro diagnóstico, riesgo de temor. En realidad, creo que puntualmente dice que tiene miedo el paciente, o no dice, no, ¿no? No. No, no dice, pero eso lo relacionado con la ansiedad, que tampoco dice, pero es como que si el paciente llega consciente, es como que tienen como un temor, miedo o ansiedad. Mirta, ¿no? haga el diagnóstico de ansiedad, directamente un diagnóstico de ansiedad. El diagnóstico de ansiedad, Sí. ansiedad. Pero no ahora, ¿eh? Piénselo y lo escribe, ¿sí? Ah, Y bueno, a ver la conclusión, está bien. Sí, esto igual yo lo había leído. Así que bueno, nos desconectamos y volvemos a entrar, ¿sí? Porque bueno. faltan un minuto, menos de un minuto. ¿Sí? Sí. Así, corrección de, Bueno. de otra gente que está faltando, ¿sí? Bueno, volvemos. Finalizo y volvemos a entrar.